carta a los Romanos. Es quizás, algunos le llaman la cúspide de las cartas paulinas, el apóstol Pablo, un converso judío, fariseo, un hombre muy letrado, muy culto, muy inteligente. Él es converso al cristianismo. En los libros de los Hechos nos narra su conversión y él da 2 veces testimonio de cómo llegó a conocer a Cristo. Y si estás con nosotros, hoy ya estamos ya en el capítulo número 11. Hoy nos toca estudiar los versos del 11 al 24 de este capítulo. Entonces, por cuestión de tiempo, no voy a leer todo el texto. Espero que me sigas a través del mismo y poder tratar de que tú puedas contextualizarte, es decir, seguirme un poco en este viaje a Romanos. Como lo hemos dicho, la carta se divide en 2 grandes bloques, tiene 16 capítulos y del 1 al 11 nos habla del Evangelio, de las buenas noticias que hay en Jesús. Y quizás el corazón que palpita en la carta es: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, justo es ser declarado justo por un delito penal. Esto es muy de las leyes no humanas, sino de las leyes espirituales, porque desde el Antiguo Testamento hay una cláusula que dice, gracias Santo, el alma que pecare, esa morirá. Y también Pablo enfatizó que la paga del pecado es la muerte. Y las buenas noticias es que en Cristo podemos pasar de muerte a vida. Y una de las cosas que la Biblia enfatiza con mucha claridad, que la muerte no es extinción. La Biblia dice, no, la muerte no es que mueres y se acabó, ya no hay nada. No, la Biblia dice que hay un mundo espiritual y que esta parte inmaterial, que la Biblia, desde mi perspectiva y acercamiento, le llama alma o espíritu, que para mí son sinónimos, van a la presencia de Dios. Esto que nos hace seres conscientes, esto que nos hace seres morales. Por eso nos parecemos a Dios en su imagen y semejanza. Entonces Pablo nos habla de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús, que podemos llegar a estar seguros de tener la vida eterna por los méritos de Jesús, no por las obras. Y del 12 al 16, cómo este entendimiento del Evangelio se puede aplicar en la vida práctica, en el día a día. Pero Pablo va a retomar un asunto importante, que para él es importante como judío, como israelita. A veces es difícil distinguir entre hebreo, israelita y judío. Quizás algún día lo explique porque no es lo mismo, ¿ok? Se confunden los términos, pero bíblicamente no es lo mismo. Pero Pablo está muy preocupado en algún sentido por su pueblo, por los israelitas. Y se supone que nosotros, en cierto sentido, quizás de no una manera tan grande, debíamos estar preocupados por otras personas, ¿ok? Todos pertenecemos a una familia, ¿estamos de acuerdo? Todos. Cuando menos tuviste papá y mamá, que hayas crecido con ellos, que hayas tenido una relación de familia, pues puede ser cada caso muy particular. Pero si estás aquí, tuviste un papá y tuviste una mamá, o alguien engendró y la otra concibió. Si se hizo la paternidad y el núcleo familiar, eso es otro asunto. Pero todos pertenecemos a una familia, ¿estamos de acuerdo? Todos. O cuando menos fuimos engendrados y ya no tuvimos vida de familia, bueno, eso ya es otro asunto. Pero todos estamos en una familia, más grandes, más chicas, y se supondría que debíamos tener una preocupación por nuestras familias, ahora que somos cristianos. Pablo nunca va a dejar de lado la preocupación que él tiene por sus compatriotas. Y una de las cosas que a mí me causa un poco de inquietud es que el mexicano se dice ser muy patriota, ¿verdad que sí? Nos encanta celebrar el 16 de septiembre, damos el grito. Cuando juega la selección, muchos mexicanos se ponen la verde, ¿verdad? Dice, ponte la verde. Nunca ganamos nada, pero nos ponemos o se pone la verde para identificarnos que somos mexicanos. Pero Pablo, más allá de ponerse la bandera judía o israelita, él se estaba preocupado porque conocieran de Jesús. Y él está muy ocupado y preocupado porque sus compatriotas puedan conocer de Cristo. Y el título de esta mañana, y quizás puedas conectar qué tan preocupado estás, ya no te digo por México o por los tapatíos,
¿Qué tan preocupado estás porque tu familia, tu núcleo pueda conocer de Jesús? ¿Qué tan preocupados deberíamos de estar en que este mensaje del Evangelio llegara a ellos? Y esta parte, aunque es muy judía y voy a tratar de explicar, quizás la aplicación más práctica que podemos tener en esta enseñanza es que haya una oferta de salvación. El título de esta mañana es una oferta rechazada, pero con otra oportunidad. El título de esta mañana es una oferta rechazada, pero con otra oportunidad. Y para dar la introducción y antes de ir a desglosar el texto es, ¿cuál es el buscador de Internet más popular o más importante que existe hoy en la actualidad? Google, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, ¿todos han navegado alguna vez por Google? Sí, yo creo que el 98% para hacer una búsqueda por Internet la hacen a través de Google. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien usa otro buscador? ¿Otro search, como dicen los gringos? Safari. Pero esos son los Nike, los que tienen Apple, ¿verdad? Pero la mayoría buscamos por Google. Google tiene una historia muy interesante. En la década de los 90, cuando el Internet no era tan común en nuestros tiempos o que solamente muy pocos tenían acceso a computadoras de escritorio, sus fundadores de Google fueron Larry Page y Sergey Brin, o Brin, no sé cómo se pronuncia. Ellos intentaron vender su tecnología de búsqueda a varias empresas, entre ellas a una que se llamaba Excite y Yahoo, y la ofrecieron por $1 millón. A Yahoo no le interesó, porque él ya tenía una tecnología de buscador. Pero a Excite sí le interesó, le dijo, bueno, te la compro si haces una rebaja del $1 millón. Por lo cual, tanto los dueños dijeron, no, es muy poco. Y Excite rechazó la oferta. Sin darse cuenta que décadas después, Google es una de las empresas más valiosas en la actualidad. Se calcula que el valor de Google es de $3.8 billones. O sea, millones de dólares. Es lo que vale Google. La pregunta, ¿tú crees que se arrepintió Excite de no haber comprado este buscador? ¿Estarán arrepentidos hoy después de estas décadas? 3.8 billones de dólares, que traducidos a pesos mexicanos, si es que tu imaginación te alcanza, serían aproximadamente 69.640.000 millones de pesos. No, pues no, ¿verdad? Creo que en tu cuenta nunca lo tendrás. No nos imaginamos la cantidad. Pero hay una oferta mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero que pueda valer una empresa. Hay una oferta que está todavía vigente para mucha gente y aún para el pueblo de Israel. Y esta oferta tiene que ver con la oferta que hace Dios a través de Jesucristo. Y hoy mucha gente está rechazando esta oferta. Pero lo más paradójico de esta oferta es que no te cuesta a ti nada. Es completamente gratis. Y la Biblia dice de esta manera en palabras del Señor Jesús, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? No lo digo yo, lo está diciendo Jesucristo. Y hace otra pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? Desde la perspectiva de Jesús, lo más valioso que existe en este cosmos, y no solamente en el mundo del cosmos, ¿sabes qué es? El alma humana. No le hagas caso al José Alfredo, que la vida no vale nada. Mentiras, pamplinas. Jesús dijo, ¿qué darás en aquel momento cuando llegues presente a la eternidad y digas, ¿qué darás por tu alma?
Ni aunque tuvieras a Google, Apple, las empresas más ricas de este mundo, dice, no te va a alcanzar. Una oferta hecha a un pueblo, a una nación, y no porque Israel era mejor que los demás. ¿Sabes por qué escogió, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios a Israel? Porque era la más insignificante y la más pequeña. Pero Pablo está preocupado. Quédate con esta idea. ¿Qué tan preocupados deberíamos de estar por nuestras familias que aún no conocen del Evangelio? Número 1. Una oferta rechazada, pero con otra oportunidad. Hay oportunidad todavía de compartir el Evangelio para la gente, aún para Israel. Número 1, una oferta hecha a quien, al pueblo de Israel. Si tú no sigues, Israel tiene un punto clave para Pablo, porque él es israelita y él está preocupado. Hay una oferta que se le hizo al pueblo de Israel, versículos del 11 al 15. La oferta de salvación que se le ofreció ¿a quién? A Israel. Pero el rechazo de la oferta de salvación no deja fuera a Israel. Esto es una verdad. Aunque Israel ha rechazado la oferta, esto no lo deja fuera. Dice la Escritura, y vamos al texto. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Hay de tropiezos a tropiezos, ¿verdad que sí? Podemos tropezar y no caer. Pero podemos tropezar y caernos. Pero volvernos a levantar. ¿Alguien alguna vez se ha tropezado, se ha caído? ¿Sí o no? Yo me acabo de caer hace 3 semanas en el cerro de allá en Monterrey, y eso voy a caerme. Íbamos subiendo un cerrillo, pero un cerrillo. Yo acostumbrado a subirme al Everest. No me la creen, ¿verdad? Un cerrito, y hasta me dijo la esposa, mira, te voy a llevar ahí al cerrito y te voy a meter a lo planito para que no te caigas. Pues el Señor en lo planito tropezó y se cayó. Iba mi hijo más adelante y dije, ya cuando no oí nada, pensé, el viejo ya se cayó. Y evidentemente el joven volteó y su padre estaba en el suelo. Pero tan ágil como soy, como un felino, ya estaba luego de pie. Iba un sobrino que vive en Estados Unidos con nosotros. Y antes de preguntarme el sobrino, ¿cómo estás, tío? Me dijo, tío, ¿qué va a decir tía Valeria? Ya la conocen. Me pude levantar. Israel dice que tropezó. Y Pablo hace una pregunta. Fíjense cuál es la pregunta. Entonces, ¿tropezaron para caer? Dice, de ningún modo. Pero por su transgresión, por no escuchar el mensaje, por rechazar la oferta, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Según la Escritura. Por el tropiezo de ellos, ha venido la salvación para nosotros. Amén. Miren, hay cosas en la vida que a veces parecen no tener sentido que nos pasan. Y que parece que una tragedia nos alcanzó de tal manera que está perdido absolutamente todo. Nosotros venimos, y a lo mejor he contado esta pequeña parte de la historia, de nuestro testimonio como familia, que mi papá murió a los 41 años. ¿Se es joven a los 41 años? Se es joven. Claro que cuando uno es joven, más joven, dice, no, mi papá ya está viejo, ¿no? Pero a los 41 años de ninguna manera se es viejo, ¿verdad que no? Él murió a los 41 años en un accidente automovilístico trabajando. Y la tragedia llegó a la casa, siendo jóvenes de entre 22, 21, 20, 18, 17, 16, y un jovencito, un niño de 8, la tragedia invadió, ¿no? En ese momento, muchos de nosotros, al menos yo, no le encontré sentido a la muerte de mi papá. Aunque había otras cosas ahí, pero tú te das cuenta que esto no tiene sentido, sí. Y tú puedes preguntarte, ¿qué de beneficioso pudo tener esa pérdida? ¿Sabes que hoy, después de tantos años, fue la puerta que Dios abrió para que conociéramos del Evangelio? Esa tragedia que en 1986 tocó a nuestra puerta, no siendo ninguno de nosotros creyentes, Dios utilizó este tropiezo y esta
caída para que la puerta del evangelio se entrara a nuestra vida. Pero muchos, aunque habíamos pasado esta tragedia, rechazamos la oferta. Yo rechacé la oferta. Yo inicialmente dije, a mí eso no me interesa. Pero me doy cuenta que Dios me dio otra oportunidad. Así como Dios sigue ofreciendo oportunidad a Israel y a muchos de nosotros o a nuestras familias. El rechazo de la oferta de salvación no dejó fuera a Israel. Gracias a Dios que no me dejó fuera, amén. Y nunca desacredites a alguien que haya rechazado el evangelio cuando tú le hayas hablado, como decir, ya no. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿Israel fue desobediente o no a Dios? Sí. Por eso Dios puso entonces la salvación al alcance de todos nosotros. La estrategia de Dios era provocar a celos a aquellos que Él había escogido. Ya hemos hablado algo de los celos, pero luego voy a ir al plano de los niños y no de las relaciones entre hombre y mujer, entre personas adultas. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos a veces son envidiosos, ¿verdad? Una de las cosas que emprende cuando son niños que tienen sus juguetes y que dicen, ¿son qué? Míos. Y a veces no los quieren prestar, ¿verdad? Porque el juguete es mío. Pero a veces los niños hacen berrinches, ¿verdad? Son berrinchudos y no quieren el juguete. Y una de las estrategias más comunes para darles una lección es que, no quieres esto, se lo voy a dar a este otro niño. ¿Y qué hace el niño? No, ya no le gustó, ¿verdad? Ahora dice, no, es que es mío. Y entonces a veces como papás tratamos de provocar a nuestros niños que aprendan, ¿verdad?, a valorar lo que tienen. Y a veces, si no haces esto, se lo voy a dar a otro niño más pobre o más obediente. Y entonces el niño respinga y dice, no, es mío. Dios quiso provocar a celos a Israel con nosotros. Nosotros fuimos enriquecidos sin buscar a Dios, llenos de enorme bendición cuando Israel rechazó a Jesús. Sin embargo, Dios sigue cumpliendo sus promesas a Israel. Y de hecho, déjenme decirles que el mundo ha sido bendecido a través de Israel. De hombres y mujeres que sí creyeron en la promesa de Dios a través de Jesucristo. Y aceptaron a Jesús como el Mesías. De hecho, mis amados amigos, hermanos, si tú abres el Nuevo Testamento, déjame decirte que 9 de los autores, hay 9 o 10 autores en el Nuevo Testamento. 8 son judíos. Te doy ese dato. De todo lo que tú lees en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántos son judíos? 8. Lo cual parece indicar que Dios desechó a Israel. No, porque de hecho la primera iglesia que vemos en el libro de los Hechos es totalmente judía. Así que hemos sido bendecidos por ellos, no por el Israel étnico. Y aquí voy a hacer un paro y en la próxima un alto. La próxima semana quizás voy a desarraigar algunas de las cosas de las cuales yo en lo personal, como pastor de esta iglesia, estoy acercándome y convencido de algunas cosas. El pueblo de Israel para muchos es sumamente importante y para algunas expresiones evangélicas más, ¿verdad? Y lo voy a tocar la próxima semana. No es el tema porque Pablo abunda en estas cosas. Nosotros no somos bendecidos por el Israel étnico. ¿Sí me explico o no? Es decir, ¿todo lo que hace Israel está bien? No. Sé que para muchos, si algunos me escucharan, y algunos eruditos, no estarían de acuerdo conmigo. Y claro, no voy a medirme con estos grandes hombres de Dios. Sin embargo, mi acercamiento bíblico me dice otra cosa y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que vean cuál es mi postura y creo que tengo el argumento bíblico para sostener de que no todo lo que Israel hace está correcto. Así es que no es por el Israel étnico, como lo va a decir Pablo, porque Dios sigue salvando a judíos a través de todos los tiempos y aún lo sigue haciendo. Número 3, el ministerio de Pablo como una manera de llamar la atención de Israel. Entonces, vemos como punto número 1, ¿verdad? La oferta hecha al pueblo de Israel. Él rechazó la oferta de salvación, ¿verdad? Ya vimos. Número 2, en el punto del primer punto mayor, que nosotros fuimos enriquecidos, ¿sí o no?, por la salvación. El ministerio ahora de Pablo como una manera de llamar la atención de Israel. Pablo ha dicho, vamos a la escritura, por favor. Entonces,
dice Pablo, que fuimos enriquecidos en el versículo 13. Luego dice, pero ustedes, habla a los gentiles entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, dice, honro mi ministerio. Si de alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. El ministerio de Pablo también es una manera de llamar la atención de los israelitas. Ya hemos visto que Pablo era un judío, un erudito, que él tenía como una visión y como una misión perseguir a la iglesia, porque él creía que los cristianos eran una secta, que estaban fuera de las bendiciones de Israel. Sin embargo, Jesús, de una manera personal, le aparece y él llega a ser uno de los cristianos más prominentes. Y aquí es una de las cosas que puede llamar la atención para ti y para mí. Pablo decía, ojalá en mi ministerio, que puedan ver el cambio tan radical que hubo en mi vida, de ser un perseguidor de la iglesia, a ser un ministro de Jesucristo y compartir el evangelio. De acuerdo a lo que vemos en el libro de los Hechos, Pablo tuvo mucha intención de compartir el evangelio con su pueblo primeramente. Él llegaba a una ciudad y lo primero que él buscaba era una sinagoga. ¿Para qué creen que iba a la sinagoga? Para poder compartir el evangelio con los judíos. Iba y los judíos sistemáticamente, ¿qué hacían? Lo rechazaban. Así es que Pablo entendió que su misión era ir con los no judíos. Dice, yo espero que mi testimonio y la conversión y el cambio radical que he tenido de perseguir a la iglesia, ahora ser un proclamador, les llame cuando menos la atención. Y así algunos puedan creer a través de lo que yo les puedo compartir. Cuando él dice salvar a otros, no es que los va a salvar. Él quiere compartir su testimonio. De hecho, Pablo comparte su testimonio no solamente con judíos, sino llega a compartir su testimonio hasta con reyes. Es irónico, y te lo digo porque lo he vivido a mis 30 y tantos años de seguir a Cristo, que a veces la gente se enoja cuando uno del miembro de la familia se convierte al cristianismo. ¿O no? ¿Ya no salió? ¿Con qué hora es? Aleluya. Ya. Y tú te puedes dar cuenta que la vida de las personas empiezan a cambiar o no. Yo he oído que decía la gente, lo prefería antes que ahora que ya es un vela gorda. Es increíble, pero así pasa o no. Que la gente se molesta aun cuando está viendo el cambio en las personas y dice, yo mejor lo prefería como era. Aquí ande con sus cosas. Ahora sí ya se cree muy santo. Y hasta la iglesia va los domingos. Nunca iba. Pero ahora, hasta con la Biblia. Y la gente se molesta. ¿No se han molestado contigo por creer en el evangelio? ¿Verdad que sí? Pablo quería despertar esta inquietud para preguntarle, oye, a ver, Pablo, pues ¿qué pasó? Platícanos, ¿no? Sin embargo, Israel lo rechazó o su pueblo lo rechazó sistemáticamente. Versículo 15. Fíjate cómo el rechazo de Israel produce bendiciones. Porque si el excluirlos a ellos, es decir, a los israelitas, es la reconciliación ¿de quién? Del mundo. Fíjate qué bendición. Este tropiezo de Israel no solamente tiene dimensiones locales, sino dimensiones mundiales. Porque Israel ha rechazado sistemáticamente a Jesús como el Mesías. Esta bendición no solamente ha sido para algunos cuantos, es para todo el mundo. La expresión cosmos o mundo no está diciendo, el globo terráqueo, está diciendo que de toda lengua, raza y nación están conociendo del Evangelio de Jesucristo. Esta es una de las grandes bendiciones, pero no solamente eso. La primera bendición es la reconciliación con el mundo. Pablo está anticipando la reconciliación de Dios con los hombres que aceptan por fe a Jesús a través de su muerte y resurrección. Sean judíos o sean gentiles, así como de todo el universo. En otras palabras, el evento de Cristo efectúa tanto la reconciliación con el hombre como con toda su creación. ¿Cuál es la segunda bendición de Pablo en el versículo 15? Dice, ¿qué será su admisión? ¿La admisión de qué? ¿Al cine? Está hablando la admisión de los judíos o de los israelitas que un día van a seguir creyendo en Jesús. Dice, y se pregunta Pablo, versículo 15, ¿qué será su admisión sino vida
entre los muertos. Pablo entonces dice, si el tropiezo de Israel bendijo al mundo, ¿cuánto más será su regreso? En este caso no habla ni de resurrección, ni de cambio, sino de un cambio espiritual dramático en la historia, cuando Israel o muchos judíos o israelitas se conviertan a Jesucristo. ¿Tú sabes que hoy en día muchos judíos se están convirtiendo a Cristo? No en gran cantidad, pero muchos están aceptando a Jesús. Una de las cosas que entristece y que me entristece que no podamos interpretar quizás de mejor manera y siendo honestos con el texto, es que tú vas a Israel y Jesús no es nadie para la mayoría de los judíos de la actualidad, de los israelitas del siglo XXI. Tuve la oportunidad de estar en el Museo Judío en Berlín y me llamó mucho la atención que tenían un mural muy, muy grande de los judíos o los israelitas más prominentes de la historia. Y tenían todo un mural, porque es cierto que muchos judíos han sido prominentes. Muchos grandes premios Nobel son de origen judío, economistas. Y entre esta gran cantidad de judíos ilustres, ¿sabes a quién tenían? A Jesús de Nazaret, un prominente profeta del primer siglo. Hoy todavía Israel no cree en él como el Mesías. Y ese sigue siendo su tropiezo. Pero no solamente para Israel, Cristo sigue siendo tropiezo para mucha gente. Porque anteponen a otros personajes religiosos antes de Jesús. Y nuestra cultura es muy dada a eso, ¿o no? No podemos desarraigar ciertas costumbres que nos enseñaron y queremos poner a ciertos personajes que sí son bíblicos a la altura de Jesús. Y eso es un tropiezo, mis amados amigos y hermanos. Ese es un tropiezo para México. Número 2. Pablo estaba convencido de que el tropiezo de Israel era temporal. Versículos 16 al 20. Y lo leo. Entonces, número 1, Israel rechazó la oferta, pero ese rechazo trajo bendición ¿para quién? Para nosotros, hay bendición para el mundo, pero Israel, yo creo en mi percepción que un día va a haber, antes de que Jesús regrese, va a haber una gran conversión de muchos judíos, van a creer en Jesús como el Mesías. Del 16 al 20, la convicción de Pablo de que el tropiezo de Israel era temporal. Pablo defendió este punto a través de 2 ilustraciones y una metáfora, aunque son metáforas las 3. Dice de la siguiente manera, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas, o las ramas lo son. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dice el 19, dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Ok, Pablo defendió este punto de que Israel no estaba completamente fuera de la ecuación de salvación a través de estas ilustraciones. La primera de una torta, ¿verdad? O un pan. En Números 15-20, solamente como referencia, de la primera harina molida, de la primera cosecha de la harina, dice, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer gramo de trillar. Dice la Escritura que una vez que el pueblo de Israel entrara en Canaán y levantaran su primer cosecha de trigo, debían hacer una torta, un pan. La torta de la primera, masa proveniente de la cosecha de trigo era santificada cuando se ofrecía a Dios. Esta ofrenda se debía repetir cada año. ¿Qué quiere decir Pablo con esta metáfora o esta comparación de la torta o del pan? Que la masa representa a los creyentes judíos que han aceptado a Cristo. Y la virotiza o todos los panes van a llegar a creer. Es decir, va a afectar a todos, aunque esta primera representa a todos los que han
de llegar a creer. Luego usa el árbol, de un árbol y sus ramas. La pregunta, ¿cuál es lo más importante de un árbol? La raíz, no el fruto, ¿verdad que no? Ni las ramas. ¿Qué es lo más importante? La raíz. Dice, si la raíz es santa, todas las ramas lo son. Y en este caso la raíz no representa a Israel. No se confundan. ¿Saben a quién representa? Ni a Dios. Yo también dije, a ver, no, bueno. Si la raíz es lo más importante, la raíz no es nada sino una tierra, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se ocupa tierra, y tierra fértil, ¿verdad? La raíz representa a los patriarcas. La pregunta es si Abraham era judío. No. ¿Sí sabían que no era judío? Él era hebreo. Le decían, lee Génesis. ¿Quién está siguiendo el devocional? Ahí vas a aprender mucho. Te lo digo, conéctate, vas a aprender un montón. No que todo lo que dice el doctor está al 100. Algunas dudas las podemos sacar de nuestra convicción. Pero Abraham no era judío ni israelita. Era hebreo, el que viene del otro lado del río, de Mesopotamia. Él era hebreo, y así los conocían los hebreos, ¿o no? ¿Cuál es el personaje clave en Génesis después de Adán? Abraham. Abraham es un personaje importante en la historia, aunque tú no creas. Si no lo crees, este viejito pagano es sumamente importante. Sigue siendo una figura predominante en las tres grandes religiones monoteístas que existen, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Los tres lo tenemos por un nombre importante donde se deriva nuestra fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Quién fue su hijo? Isaac, el hijo de la promesa. ¿Era israelita Isaac? No, no era israelita. Entonces, ¿dónde viene Israel? De los hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Jacob y Esaú. ¿Quién era el consentido del Isaac? Esaú. Era el chiquis. ¿Y quién era el chiquis de la mamá? Jacob. ¿Y a quién se le dio la bendición? A Jacob. ¿Y Jacob era toda una criatura valiente, esforzada? ¿Qué le gustaba? Hacer home office. Yo eso de andarme asoleando, eso no es para mí. Yo y el otro, ¿cómo era? Qué macho peludo, ¿verdad? Y andaba cazando. ¿Y a quién escogió Dios como nación? Pero le cambió el nombre a... ¿A quién? Ahí nace la nación de Israel a través de sus 12 hijos. Vamos viendo cómo se desmenuza el asunto. Pero ¿quién es el importante? Abraham. Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La visión de Dios siempre fue mundial, no local. Pero aquellos, los israelitas, aún se creen y siguen creyendo que son la última coca del desierto. Déjenme decirles que Jesús les va a decir, no. La metáfora del árbol, ¿verdad? ¿Quién es el árbol? Israel. ¿Quiénes son las raíces? Los patriarcas, ¿sí o no? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Y quién es el árbol? Israel. Pero como estas ramas no quisieron que hizo Dios. Y ahora sí vamos a poner una nectarina. ¿Qué es la nectarina? Es un injerto, ¿verdad? A veces ve uno las nectarinas, si están bonitas o no. Dices, ¿qué frutones, ¿verdad? Pero a veces no saben tan buenas, ¿verdad? Así es que no te creas tan bueno. Porque aquí está lleno de nectarinas. Es un injerto. La nectarina no es mejor que el durazno, ¿sí? El durazno es más dulce. Así es que Dios no ha desechado a Israel. Yo no creo que lo ha desechado. Entonces, Dios nos injertó ahí. Pero no está hablando de individuos, está hablando de
Grupos. Ahora, si tú vas a este árbol injertado, ¿dónde estará la rama de los africanos? ¿Tú crees que hay una rama de europeos? ¿De Oceanía? Y luego empieza de esa rama, luego ¿qué sale? Las ramitas, ¿verdad? Donde esté la rama de América, ahí está la rama de los guatemaltecos, de los hondureños, de los mexicanos, brasileños, argentinos, chilenos, canadienses, ¿sí o no? Pero somos ¿qué? Injertos. ¿Y dónde viene la savia, el nutriente? De la raíz, de la fe, ¿de quién? De Abraham, de aquellos que por la fe, dice Hebreos, lo vieron de lejos. ¿Qué vieron de lejos? Las promesas del Mesías. Pero aún sin tener lo que dicen, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que un día estarás en la nación celestial? ¿Y que estaremos en el grupo de los redimidos cantando y alabando al que merece toda la gloria y honra? Yo sí lo creo. Porque esa fue la promesa a Abraham. En ti, Abraham, por tu fe. Tú vas a ser el ejemplo. ¿Abraham fue perfecto? No, ¿se equivocó? Sí, pero Dios le contó su fe por justicia. Así es que por la fe los mexicanos hemos sido conectados a esa savia. Y termina pues con nosotros el injerto de los gentiles, ¿verdad? La ilustración del injerto de nosotros los no judíos que ya expliqué. ¿Cuál es ahora este árbol? Somos un solo pueblo. Esta es mi convicción teológica. Hay una convicción teológica por allá, que tú vas a leerla, es que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Que ahorita Israel está en la banca. Lo sacaron. Y ahorita estamos jugando los gentiles el partido de la iglesia. Pero un día ¿qué? Dios va a volver a tratar. Eso no es lo que yo creo. No es mi convicción. Yo creo que Dios tiene un solo pueblo. Que está compuesto de judíos y de gentiles a lo largo de la historia. Esa es mi convicción y creo que lo puedo sustentar. Y te voy a leer un versículo, por favor, y pon atención. No es mi convicción porque yo me ando imaginando. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:14? ¿Puedes poner el texto, hija, por favor? Esta es mi convicción. Dios no tiene un trato especial con Israel. Y un trato especial ahorita con la iglesia. Dios trata con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Tanto judíos como no judíos que han creído en el Mesías. ¿Qué dice? Número 2:14. Capítulo 2, hija, versículo 14. Por ahí va, ahí está. Porque Él mismo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? En el contexto está hablando de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién acabó con el conflicto entre Dios y el hombre? Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién es tu paz? Es Jesús. Y de ambos pueblos. ¿Cuáles pueblos? Israelitas y no israelitas. ¿Qué hizo Jesús? ¿De ambos pueblos hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? No tiene a Israel y tiene a la iglesia. Un solo pueblo, compuesto de judíos y no judíos a lo largo de la historia. Esa es mi convicción. Y lo que quiero predicar la próxima semana te puede interesar para que puedas discernir. Cristo derribó esa pared, ¿verdad? A veces creo que muchos podemos llegar a ser como Kiko, ¿verdad? Sé que a muchos no les gusta el Chavo del 8. Alguien me dijo, pastor, ¿a poco tú ves el Chavo del 8? Y me dijo, eso se me hace para tontos. Dije, gracias. Porque llegué a ver todo el Chavo del 8. ¿Quién era el más envidioso de ahí? También paganos, también lo vieron. ¿Kiko o no? ¿Cuál era su pase favorita de la mamá? Amén, hermanos. Primera de doña Florinda 1:1. No te juntes con esa chusma. ¿Se lo creía Kiko o no?
¿Tú sabes que Israel ve a los no judíos como la chusma? ¿No te juntes con esa chusma? Cuando veas la historia de por qué Hitler los quiso acabar, tenía un odio por ellos. Porque ellos se creían en los dueños del mundo. Y ellos han sido el cáncer para Alemania, dijo, sobre ellos. Por eso estamos como estamos. Ellos tienen los bancos, tienen todo acaparado, negocios. Y cuando los ocupamos para que ayudaran en la Primera Guerra Mundial, los judíos alemanes y banqueros nunca quisieron apoyarnos. Dijo, y cuando él llegó a apoyar, dijo, sobre ustedes. Pero ¿sabes que tú y ahora podemos ser como Kiko? Termino, una advertencia para todos, del 21 al 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Ahora es para nosotros. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que creyeron, pero para ti bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Versículo 21, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti si caemos en algo. Debemos reconocer nuestro propio lugar en el plan de Dios. Una advertencia para todos, para los no judíos ahora en especial. Dice, ¿Dios es bueno? Sí, pero también es severo, dice Pablo. Pablo creo que enfatiza la bondad y severidad de Dios para advertir a los cristianos gentiles contra confiar en su propia superioridad ahora que hemos sido injertados, en el árbol. Pablo presenta en esta parte que leímos posiblemente la bondad y severidad de Dios como motivaciones para perseverar en la fe. Dice, no sea que tú vayas a ser desarraigado o cortado también ahora como gentil. Sugiere que la bondad aquí se refiere a la gracia por la cual nosotros hemos sido incluidos en este árbol, no siendo parte del árbol. Y severidad denota el juicio de Dios y el corte de los judíos. Pero, las ramas cortadas judías fueron quienes rechazaron a Jesús, su incredulidad. Nosotros las ramas injertadas. Sin embargo, la advertencia es para grupos, no para personas. Es decir, y termino con esto, tú y yo no siendo judíos fuimos injertados y tenemos una bendición o no. Somos muy bendecidos porque Israel tropezó, mas Dios sigue tratando con ellos a través de Jesús. Y está hablando de grupos, no de personas. Yo he escuchado a gente que dice que aquí se pierde la salvación, porque puede ser, pero no está hablando de grupos, ¿verdad? De grupos injertados, no de personas, y aquí la salvación no entra. Pablo habla de Israel como nación, ramas naturales, y de los gentiles como un grupo, olivo silvestre. Pablo advierte que un pueblo que vive en arrogancia e incredulidad puede perder su lugar en el plan de Dios. Y miren, esta es una advertencia. Los martes aquí estamos estudiando Apocalipsis. Y una de las cosas que aprendimos cuando nos acercamos a Apocalipsis fueron a las siete iglesias. Y estas iglesias, que no eran judías en su mayoría, ¿sabes que ninguna de ellas permanece al día de hoy? La ironía es que tú y yo podemos perder el privilegio a la siguiente generación. Y aquí está la clave del mensaje. ¿Israel rechazó al Mesías? ¿Lo ha descalificado Dios? No. Dice Pablo, no. Van a creer hasta que llegue la plenitud. No es que todos los israelitas van a creer. Aquellos que por la fe y por el plan soberano de Dios van a creer en Jesús. Algunos sí creemos que en los últimos tiempos una de las cosas que puede llamar la atención es que muchos judíos se van a estar convirtiendo al Mesías. Eso no ha ocurrido. Eso no está ocurriendo ahorita. Siguen reticentes al Mesías. Así es que en mi lectura de los últimos tiempos, creo que todavía Dios puede tardar un poco más de tiempo. Esto es otra cosa escatológicamente hablando. Sin embargo, es una advertencia para nosotros. ¿Sabes que esta iglesia puede desaparecer en algún tiempo?
¿Cuál será la manera más efectiva para que la iglesia desaparezca? ¿Qué creen? Tergiversar la palabra, muy bien. ¿Pueden opinar? Ah, ok. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer. Que algunos dicen es la gran omisión. ¿Cuál es la primera iglesia que tú y yo tenemos? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? Ahora, ¿eso te garantiza que van a creer? No, no te garantiza. Pero tu responsabilidad y la mía es ofrecer la oferta. El que la acepte o la rechace no depende de nosotros. Ponte de pie. 7 iglesias que dejaron de ser porque no compartieron el evangelio y porque no hicieron fieles discípulos.